este lugar, porque tú, Señor Jesús, has tenido para bien el brindarme esta oportunidad, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, te agradezco por su vida, Señor, porque tú, Padre Celestial, sabemos, Señor, tenemos la certeza de que tú has de levantar a esta iglesia, Señor, de que tú has de levantar a esta congregación, a cada miembro que se disponga, Señor, para servirte, para agradarte a ti. Te pedimos, Señor, que el mensaje de esta noche lleve fruto en nuestros corazones y que podamos poner en práctica todo lo que tú, Señor, nos enseñes por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Me voy a saludar una vez más, hermano. Quiero que ponga atención en lo que voy a decir. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hermano, apostólica. Tenemos una identidad de la fe. ¿En quién, hermano? En nuestro Señor Jesucristo. Es siempre un privilegio el compartir la palabra de Dios y sobre todo, hermano, pertenecer a esta iglesia a la cual el Señor con su sangre ha redimido, hermano. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16:18, hermano. Mateo capítulo 16, versículo 18. Este versículo es muy especial, hermano, porque digamos que aquí es donde el Señor fundó su iglesia. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted, hermano, por favor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermano. Qué especial, qué hermoso esta porción. Le invito a que tome su lugar, por favor. Hermanos, nosotros creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es elitista. ¿Sabe usted qué es elitista, hermano? El elitismo excluye a diferentes grupos, ¿sí? Nuestro Señor no excluye a nadie. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está formado por cualquier tipo de persona, sea hombre, sea mujer, sea negro, sea blanco, sea gordo, sea chaparro, sea alto. No importa la lengua, no importa la nación, no importa lo que te dediques, hermano. El Señor Jesucristo te ha dado cabida dentro de su iglesia. Amén. Entonces, sin importar nuestros rasgos, sin importar que sea lo que nosotros hagamos, color, costumbres, el Señor nos ha dado el privilegio de pertenecer a su iglesia. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermano. Amén. Todos pertenecemos a esta hermosa iglesia, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y nos unen dos cosas, hermano, en especial y en específico: la fe y el amor. Amén. Dice su palabra también en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Es lo que nos une, son los vínculos que tenemos como hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Y también, hermano, nosotros como un ejército que somos, tenemos algo que nos representa, ¿sí? Nos representa ante el mundo, ante la sociedad, y este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Amén. A mí me conmueve, hermano, escuchar testimonios de gente que dice: estaba en medio de una dificultad, estuve en un accidente, estaba en algo tremendo, en algo terrible, y yo clamé a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no son palabras mágicas, hermano. No es magia, sino que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Ese es el nombre en el que nosotros hemos creído, hermano, y es nuestra bandera, es lo que nos representa, es lo que nosotros ponemos al frente
No sé si ha visto, hermano, películas o dibujos donde se ven ejércitos de antes, de la Edad Media. Siempre iban, hermanos, iba alguien al frente y traía un estandarte. Amén. Ese estandarte representaba su ideología, en lo que ellos creían, en lo que ellos confiaban. Representaba a un rey. Amén. Y nosotros también como iglesia representamos a un rey, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice Cantares 6:10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es, hermano? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, hermano, tenemos ese privilegio de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Además, ¿de qué otra manera se nos conoce, hermano? Somos la iglesia de Dios. Según 1 Corintios 1:2 dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Nosotros somos la iglesia de Dios. También somos la iglesia de Cristo, hermanos. Según Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. También, hermanos, somos la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad, según 1 Timoteo 3:15, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Además, hermanos, somos la iglesia de los santos. Tal vez hay grupos religiosos que se denominan de esa manera, la iglesia de todos los santos. Hermanos, nosotros somos la iglesia de los santos, la iglesia verdadera. Según 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Entonces, somos una misma iglesia, se nos conoce de diversas maneras: la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad, y la iglesia de los santos. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí en esta hora, hermano? Amén. No santos por nuestras propias fuerzas, sino que somos santificados por nuestro Señor Jesucristo también. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Dios, hermano. Gracias, Señor Jesús. Además, hermano, la iglesia, ¿no le ha pasado que a veces vamos, no sé, en el carro, en el autobús, y vemos allí un templo y decimos: ah, mira, allá hay una iglesia? Amén. Pequeño error, hermano, pequeño gran error. El edificio no es la iglesia. Amén. Es un edificio, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia, el templo está formado de materiales, de blocks, de cemento, ¿sí? Hay templos que son muy bonitos, hay templos que son muy humildes, ¿sí? Mas sin embargo, hermano, la iglesia no está constituida por un templo, sino que la iglesia es la gente, los santos que lo conforman. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿estamos agradecidos por el templo que tenemos? Amén. Es un templo bonito, amén. Un templo que tiene el espacio suficiente para que estemos aquí. Pero ¿qué pasaría, hermano, si este templo de repente dejara de existir? ¿Desaparecería la iglesia? No, hermano, la iglesia permanecería. Amén. La iglesia somos ustedes, somos yo, somos todos los que estamos aquí congregados, hermano. La iglesia debe de permanecer. La iglesia la conformamos nosotros, el cuerpo de Cristo. Quiero contarle algo, hermano. Precisamente había un templo, ¿sí? Y allí era pues esta iglesia lamentablemente estaba tambaleante, ¿sí? Estaba pasando por momentos muy difíciles. Solamente tenía 4 miembros. Imagínense, hermano, una iglesia con 4 miembros. Y estos 4 miembros tenían nombres muy peculiares, muy particulares. Uno se llamaba Cualquiera. Amén. ¿Le gustaría llamarse Cualquiera? No, Cualquiera. Otro se llamaba Alguien.
otro se llamaba Todo el Mundo y otro se llamaba Nadie. Qué nombres tan bonitos, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llamaban? Cualquiera, alguien, todo el mundo y nadie, ¿sí? Estos 4 miembros pertenecían a una iglesia que estaba pues muy débil, hermano, y vamos a ver por qué. De todos los de esa congregación, nadie era el más decente y el más dispuesto. Nadie visitó, nadie trabajó en el templo, nadie ayudó a los enfermos y nadie colaboraba siempre. Amén. Ese era nadie. Un día hacía falta un maestro para la escuela dominical en la iglesia y todo el mundo pensó que cualquiera lo haría. Cualquiera pensó que lo haría alguien, pero ¿quién fue quien lo hizo? Nadie. Amén. Otro día había un alma necesitada. Todo el mundo pensó que cualquiera le hablaría de Cristo. Alguien pensó que la iglesia haría el esfuerzo. Todo el mundo pensó que de último el pastor lo haría, pero ¿saben quién lo ganó para Cristo? Nadie. Cuando nosotros, hermano, tenemos una iglesia como con estos 4 miembros, esa iglesia está tambaleante, está débil, hermano, próxima o propensa a morir, pero la iglesia verdadera de Cristo, hermano, está viva. Amén. Nosotros debemos de ser una iglesia viva porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está vivo, hermano. Según 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Pedro 2:5, hermano, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Un edificio puede colapsar, hermano, un edificio puede caer. Me ha tocado ver fotografías de templos que han sido derribados, que están inundados, hermano, pero aún así la iglesia de Dios permanece. La iglesia de Dios sigue alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que lo detenga, hermano. Esa es la verdadera iglesia. El templo se puede caer, pero la iglesia permanece porque nosotros, hermanos, somos un organismo vivo. Amén. Además, hermano, según 1 de Pedro 2:9, si quedaba alguna duda, hermano, dice la palabra de Dios: vosotros quiere decir ustedes, ¿sí? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que quiere decir que fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Esos somos nosotros, hermano. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un edificio. Amén. En segundo lugar, hermano, quisiera decirle que la iglesia no es un club, ¿sí? Un club social ni una sociedad de amistad, hermano. Sin embargo, nuestro Dios también le place que tengamos comunión. Amén. La iglesia no es un club social, mas sin embargo sí es un lugar, sí es donde debe existir la comunión de Dios. Amén. Es donde existe la comunión. La comunión es uno de los beneficios que nosotros obtenemos como parte de la iglesia. Según, hermano, de Efesios 2, del 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. A Él le place, hermano, que nosotros formemos parte de su iglesia, y Él quiere que también tengamos nosotros comunión unos con otros. ¿Por qué, hermano? Porque somos sus hijos también. Amén. Somos sus hijos. Entonces, yo no sé si a alguien como padre aquí le guste que sus hijos estén en discordia, se estén peleando unos con otros. En lo particular, hermano, cuando nosotros vemos que nuestros niños están teniendo algún conflicto, decimos: espérense, ¿sí? Agarra a tu hermano y dale un abrazo. Y si vieran
que a veces le batallan, hermano, pero cuando llega esa reconciliación es hermoso también, porque son hermanos, amén, somos hermanos también nosotros y pertenecemos al mismo Padre, hermano. Según Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Que viene siendo algo así como decir papito o papi. Amén. Abba, Padre. Además, hermano, la iglesia debe estar caracterizada por una profunda relación entre sus miembros. Aquí, hermano, nosotros no es como en los trabajos, que por ejemplo tú tienes a tu compañero de trabajo y puede que te lleves bien, puede que no, ¿sí? Y tal vez el trabajo tú lo sacas adelante sin importar si tu compañero de trabajo está de acuerdo con lo que tú haces. Mas sin embargo en la iglesia no es posible, hermano, ¿sí? Todos tenemos diferentes funciones, pero la comunión debe de estar presente en cada uno de nosotros. Así es como a Dios le agrada, hermano. Y primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si tú amas a Dios, hermano, también debes de amar a tu hermano. Amén. Sin importar cómo sea, gloria a Dios. A veces decimos: Señor, pero es que qué difícil me la pusiste, amén. Pero nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Y algo, hermano, que a mí me quedó muy grabado, esto me lo dijo mi esposa en una ocasión: tú no puedes odiar a alguien por quien tú estás orando, amén. Entonces, hermano, si usted empieza a tener ahí algún conflicto emocional, algo que no le parezca de su hermano, desde luego que se deben de tratar de solucionar las cosas, pero primero, hermano, ponlo en oración, ¿sí? Señor, te presento a mi hermano, yo no sé por qué él está actuando de esta manera, no es algo que yo esté buscando, pero yo lo amo, Señor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es mi hermano, amén. Pertenecemos al mismo Padre y yo lo pongo en tus manos, te lo encargo, Señor, y acomoda las cosas. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros debemos de buscar, la comunión, no un club social, no un lugar donde vengamos y vamos a pasárnosla bien, ¿sí? Vamos a convivir, es parte de, hermano. Sí, es parte de la comunión, mas sin embargo no lo es todo. Dentro de la comunión conlleva diversión, esparcimiento, pero sobre todo un compromiso ante Dios. Sí, es donde tú te pones de acuerdo con tu hermano para seguir sirviendo en la obra de Dios. Eso es lo que nuestro Señor busca y eso es parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén, hermano. Un cristiano, en una ocasión, bueno, cristiano ahí yo le pondría unas comillas, ¿amén? Escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que ya no tenía sentido el ir a la iglesia cada domingo. Él decía: he asistido fielmente por más de 30 años y durante todo este tiempo he escuchado más de 3,000 sermones, pero la verdad es que no puedo recordar ni uno solo. Amén. ¿Cuántos les pasa así, hermano? Gloria a Dios. No, siempre la palabra de Dios debemos de pedirle: Señor, que quede grabada en mi mente y en mi corazón. Este varón se había olvidado de pedirle eso a Dios. Dice: así que pienso que estoy malgastando mi tiempo y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicarlos. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Ese día empezaron a llegar muchas cartas. ¿Y quién cree que está bien contento? Pues el dueño del periódico. Dijo: aquí se desató una verdadera bomba. Entonces había cartas donde gente decía: sí es cierto lo que está diciendo este hombre, yo también ya tengo tantos años yendo a la iglesia y no he visto ningún resultado, Dios no me ha contestado, etcétera, etcétera, etcétera. Así siguió, hermano, durante varias semanas, hasta que alguien escribió lo siguiente ahí en el periódico. Dice: yo estoy casado por más de 30 años. En todo este tiempo mi esposa me ha preparado unas 32,000 comidas, pero la verdad es que no puedo recordar el menú de ninguna de estas comidas.
pero una cosa reconozco: cada comida me nutrió y me dio la fuerza que necesitaba para seguir fielmente en mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado cada una de estas comidas, yo no estuviera presente hoy. Y a partir de ese día, hermano, el periódico no recibió más cartas sobre ese asunto. Amén. La palabra de Dios, hermano. Gloria a Cristo. La palabra de Dios alimenta. Amén, hermano. Tal vez no te lo propones, sino dices: voy a que me nutra la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermano, simplemente por ser la palabra de Dios. Dice la Escritura que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pero también es bien importante, hermano, que nosotros tengamos esa comunión, que estemos también dispuestos a seguirnos congregando. Me ha tocado, hermano, escuchar personas jóvenes y también gente adulta que dicen: no, yo no necesito congregarme, es que yo busco a Dios ahí en mi hogar. Déjame decirte que de acuerdo a la palabra de Dios estás mal. Amén. Está bien, tú debes de buscar a Dios en tu casa, pero también debes de congregarte, ¿sí? Ahí es donde está el cuerpo de Cristo, ahí es donde nos ponemos de acuerdo para trabajar. De aquí, hermanos, es donde se predica el Evangelio, aquí es donde se predica la palabra de Dios y donde tú también te nutres, amén, donde tú también te alimentas en tu espíritu. Entonces, hermano, debemos de seguir congregándonos. La iglesia de Cristo se congrega también, amén. Que se quiten todas esas ideas, hermano, de que no, pues yo aquí oro en mi casa. Hermano, si no te atreves a venir aquí, dudo mucho que ores en tu casa, amén. Entonces es parte también de la iglesia de Cristo el congregarse. También, hermano, la iglesia no es una idea humana, ¿sí? No fue algo que de repente alguien dice: no, pues vamos a hacer una iglesia. No, hermano, no es una idea humana. A ningún hombre se le ocurrió, no fue un invento humano. La iglesia es idea y creación de Dios, amén. La iglesia es creación de Dios. Antes, y esto es desde antes de que el mundo fuera hecho, hermano, Dios ya tenía pensado, ya tenía planeado el tener a su iglesia. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Tú como iglesia, hermano, tú como parte del cuerpo de Cristo, Dios ya te tenía en sus planes desde antes de la creación del mundo. Imagínese, hermano, ¿sí? Imagínese, desde antes de que Dios empezara a crear plantas, la luz, estrellas, absolutamente todo, Él ya decía: ahí van a estar mis hijos, ahí van a estar mi pueblo adorando mi nombre. Él ya nos conocía, hermano. Es importante. Es importante que tomemos conciencia de ello, hermano. No debemos de tener más alto concepto del que debe ser, pero a veces tenemos un concepto muy bajo, amén. A veces no estamos creyendo realmente que estamos dentro del plan de Dios. A veces pensamos que a Dios se le salen las cosas de control, hermano, como que Dios de repente dijo: ay, no hay yo qué hacer, bueno, voy a hacer una iglesia y ahí el que se vaya integrando. No, hermano, Dios te tenía sus planes desde antes de que este mundo fuera creado. Entonces debemos de tomar conciencia y debemos de darle gracias a Dios, amén. Gracias, Señor, porque me permites formar parte de tu iglesia, amén. Además, hermano, la iglesia no fue creada para sustituir algún plan fallido. A veces, no sé si le haya pasado, hermano, pero hay quienes piensan que, bueno, Jesucristo tuvo que venir a morir porque el plan de Dios se salió de las manos y Adán pecó, amén. Entonces es como si Dios hubiera dicho: bueno, pues ni modo, me salió mal el asunto, voy a tener que ir a morir por estos. No, hermano, Dios ya tenía un plan trazado desde antes. No hay nada que se le escape a nuestro Señor.
Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. La era de la iglesia es aquella para la cual Dios ha trabajado y ha actuado desde el mismo comienzo de los tiempos. Los profetas anunciaron regularmente la venida del reino. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, anunció lo que acabamos de decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Somos parte de la iglesia de Cristo, hermano, y formamos parte del reino de Dios. Amén. Formamos parte del reino de Dios. ¿Y qué sucede en un reino, hermano? ¿Se ha preguntado usted qué pasa en un reino? Para empezar, para que exista un reino, ¿qué debe haber, hermano? Un rey. Amén. Y con ese rey, hermano, también hay siervos, ¿sí? Hay súbditos. También en ese reino, hermano, hay leyes, hay normas, pero también en ese reino hay cobertura de parte del rey. Sí, el rey está al pendiente de las necesidades de su gente. El rey está al pendiente también si el enemigo quiere venir a atacar. ¿Quién sale primero, hermano? ¿Quién da la cara en primer lugar? El rey. Entonces nosotros pertenecemos al reino de Dios. Amén. Nosotros somos parte del reino de Dios, y también si el enemigo quiere venirle a atacar, ¿quién va a salir a hacerle frente, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Rey, nuestro Dios. Y sobre todo, hermano, qué especial que Él nos llama también amigos. Amén. Amigos del Rey. Imagínense aquí, ¿cuántos quisieran ser amigos del presidente, hermano? Varios dicen, no, pues yo quisiera a ver en qué me puede favorecer. Usted, hermano, es amigo del Rey, si usted así lo desea. Forma parte de este reino, pero también dentro de este reino, hermano, hay leyes, hay reglas, hay normas que seguir. Amén. ¿Qué les pasaba a los que le fallaban al rey, hermano? Gloria a Dios. No sé si haya visto, pero a veces les cortaban la cabeza, amén, a los traidores, o los excluían del reino. Pero nosotros, hermano, debemos de estar siempre del lado del rey, amén, pertenecientes a un reino, porque Él va a ver también por nuestras necesidades. Amén. Los primeros que se movían cuando había escasez de alimento en los reinos era el rey, ¿sí? Y cuando, desde luego que el rey era quien tomaba decisiones, pero un buen rey, hermano, tomaba decisiones en favor de su pueblo. Entonces la iglesia es parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo veía que ya se acercaba el momento de su muerte, hermano, es donde pasa este suceso tan especial con Pedro. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí entra controversia, hermano, ¿sí? Con este pasaje. Este pasaje crea mucha controversia, mas sin embargo, si vamos al pasaje original, a la traducción o al lenguaje original, hermano, Jesús le está diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra que se mueve, ¿sí? Una piedra que es pequeña, ¿sí? Tiene sus propiedades, eres resistente, porque así, imagínense, Jesús fue el que le puso el apodo a Pedro, se llamaba Simón. Entonces Simón le empezó a decir: Pedro, piedra, ¿verdad? Tú eres como una piedra, eres duro, eres fuerte, pero también eres muy fácil de mover. Amén. Una cosa es una piedra, hermano, que tú puedes patear, ¿sí? Vas caminando, la pateas y se va para un lado, para el otro. Pero una roca, hermano, está enterrada, está sumergida en la tierra y no se mueve, hermano. La roca no se mueve. Y entonces en este pasaje Jesús le está diciendo: tú eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre mí, yo edificaré a mi iglesia. Amén. Entonces nosotros estamos fundamentados en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. No en Pedro. Pedro fue un discípulo. Mis respetos para Pedro, ¿sí? Un personaje muy especial, mas sin embargo, hermano, él no es mi papá. Amén. Él no es mi padre.
mi Padre es Jesucristo. Amén. Mi fundamento es Jesucristo, mi roca es Jesucristo, y sobre quien yo voy a fundamentar mi fe es en mi Señor Jesucristo. Ahora, hermano, ¿quiénes forman la verdadera iglesia de Cristo? ¿Quiénes la forman, hermano? Amén. Ustedes, yo, nosotros, ustedes, gloria a Dios. La iglesia de Cristo, hermano, tiene ciertas características, ¿sí? Los que forman parte de la iglesia de Cristo cumplen con ciertos requisitos, ¿sí? Ahorita vamos a ver el currículum de un verdadero, alguien que forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a Marcos 16, 17 y 18, hermano, por favor. Si viera qué rápido se va el tiempo, hermano. Gloria a Dios. Marcos 16, 17 y 18. Le voy a dar lectura, hermano. Dice la palabra de Dios, pero es muy importante que vayamos viendo los atributos o características de los que forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Le puede dar lectura a usted, hermano, por favor? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. ¿Se podría poner en pie, hermano, por favor? Voy a leer un atributo y le voy a invitar a que, si usted se considera parte de la iglesia de Cristo, que levante su mano. Amén. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, los que conforman parte de la iglesia de Cristo creemos en el nombre de Jesucristo. ¿Usted cree en el nombre de Jesucristo? Levante su mano, hermano. Gloria a Dios. Los que conforman parte de la iglesia de Cristo echan fuera demonios. Amén. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Los que conformamos la iglesia de Cristo hablamos nuevas lenguas. Amén, hermano. Usted habla nuevas lenguas, forma parte de la iglesia de Cristo. Los que conforman parte de la iglesia de Jesucristo toman en las manos serpientes y no les hacen daño, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Los que forman parte del cuerpo de Cristo beben cosa mortífera y no les hace daño. Los que forman parte del cuerpo de Cristo ponen las manos sobre los enfermos y estos sanan, hermano. Los que forman parte del cuerpo de Cristo hacen la voluntad de su Señor. Hacen la voluntad de su Señor. Los que forman parte del cuerpo de Cristo obedecen y practican el amor de Dios. Aleluya. Los que forman parte del cuerpo de Cristo han nacido de nuevo. Aleluya. Usted ha nacido de nuevo, hermano. Los que forman parte del cuerpo de Cristo son verdaderos adoradores, de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano. Los que forman parte del cuerpo de Cristo se han negado a sí mismos porque le han dado el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Los que forman parte del cuerpo de Cristo han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Levante la mano y diga: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Mi Dios es mi Padre. A Él sea la honra y la gloria. Yo tomo la autoridad que el Señor me ha dado. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, porque forman parte de la iglesia de Jesucristo.
lugar, por favor. La iglesia de Jesucristo, pasa a este lugar. Vamos a orar. Toma la autoridad que el Señor Jesucristo te ha dado, hermano. No formas parte de cualquier cosa, formas parte del reino de Dios. Amén. Entiende, no tengas más alto concepto del que debas tener, pero tampoco más bajo. Tú eres especial porque perteneces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes hacer cosas grandes y especiales, pero forma parte del cuerpo de Cristo, hermano. No lo vas a hacer por ti mismo, no con tus propias fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre que tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. El nombre de Jesucristo, aleluya. En nombre de Cristo, te amamos, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre celestial. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por pertenecer a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez a veces le hemos fallado a nuestro Dios.
si nos consideramos la novia de Cristo, hermano, a veces hemos sido una mala novia, amén. Pero nuestro Señor es grande en misericordia, aleluya. Y también, hermano, Él está esperando que tú te levantes, que yo me levante, hermano. Eso es lo que el Señor Jesucristo espera de su iglesia. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Y tú postraste la sangre de Cristo. Tú postraste la sangre de Cristo, aleluya. Así es que, hermano, no tengas más alto concepto del que debas de tener, pero tampoco más bajo. Vales la sangre de tu Señor Jesucristo, aleluya. Hermanos, mi deseo es que Dios le bendiga. Un privilegio el hablar palabra de Dios, hermano. Yo dejo este lugar.